El invierno de 1970 caía pesado sobre la ciudad, una capital de provincia gris y católica del interior, donde el humo de las fábricas se mezclaba con el incienso de las iglesias y el olor a desinfectante del viejo Hospital General. El edificio, de muros altos y pasillos interminables, había sido levantado durante la posguerra y todavía conservaba sus ventanas de hierro, sus grandes salas comunes con filas de camas y esos crucifijos colgados encima de cada cabecero, como si la fe fuera otro instrumento médico más. Allí trabajaba el doctor Emilio Gómez, jefe de ginecología y obstetricia, un hombre al que todos, desde los conserjes hasta el obispo, llamaban simplemente el doctor Gómez, como si no hubiera más médicos en la ciudad que él. Antes de seguir, si estás escuchando esta historia en YouTube, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad la estás escuchando. Eso ayuda mucho a seguir trayendo más relatos de terror basados en horrores humanos, como este que estás a punto de conocer. Ahora sí, volvamos al hospital. Durante el día, el hospital sonaba a carros metálicos de medicamentos, a pasos apresurados de enfermeras con cofia, al timbre insistente de los teléfonos rotatorios y a los rezos susurrados en las salas de espera. De noche, en cambio, los sonidos cambiaban. La caldera golpeaba como si algo desde dentro quisiera salir. Los fluorescentes del pasillo parpadeaban con un zumbido constante, y de vez en cuando se oía un gemido prolongado que nadie sabía ubicar con certeza, porque en la oscuridad todas las voces parecían venir de la misma esquina. El servicio de ginecología ocupaba el ala derecha del segundo piso, una sección que siempre olía a una mezcla agria de yodo, sangre reciente y agua de colonia barata. Las mujeres que llegaban allí eran, en su mayoría, esposas devotas, amas de casa que apenas salían de sus barrios, y cada vez con más frecuencia, viudas jóvenes que la ciudad miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Una de esas viudas se llamaba Lucía. Tenía 34 años, un luto que ya llevaba demasiado tiempo sobre los hombros y unas manos ásperas de lavar ropa para otros. Su marido había muerto en un accidente de fábrica 2 años antes, dejando solo un pequeño seguro que la familia política se encargó de disputarle hasta el último billete. Desde entonces, Lucía vivía sola en un piso húmedo, sobreviviendo a fuerza de fe, trabajo y silencio. Lucía llegó al hospital por recomendación de su párroco. El cura, con esa calma que solo tienen los hombres que nunca han tenido que pedir nada, le explicó que el doctor Gómez era un instrumento de Dios, que había ayudado a muchas mujeres a recuperar su camino, y que, aunque sus manos fueran humanas, lo que obraba a través de él era la voluntad del Señor. Ella no entendió del todo qué quería decir con eso, pero asintió. Llevaba meses con mareos, insomnio y una sensación de vacío que le apretaba el pecho por las noches. Algunos lo llamaban tristeza, otros nervios. En los susurros del barrio se usaba una palabra nueva, depresión. Para ella, era simplemente no tener fuerzas para seguir. La primera vez que vio al doctor Gómez fue en una consulta pequeña, de paredes verdes desgastadas y una camilla tapada con una sábana áspera. Él llevaba la bata impecable, el pelo engominado hacia atrás, y unas gafas de montura gruesa que le daban un aire severo y paternal al mismo tiempo. La saludó llamándola hija, como hacía con todas, y le preguntó por su marido, por sus ciclos menstruales y por su fe, en ese orden extraño que a Lucía le pareció lógico en ese momento. Mientras hablaba, él anotaba en una ficha de cartón y la miraba solo de vez en cuando, como si ya supiera lo que iba a decir y solo estuviera esperando confirmarlo. «Lo que usted tiene», dijo finalmente, con voz grave y pausada, «no es solo tristeza. Es que su cuerpo quiere cumplir una función para la que fue creado, y la vida se le cortó de golpe. Hay un desajuste, una especie de duelo que no es solo por su marido, sino por lo que usted no pudo ser». Lucía bajó la cabeza. Había escuchado frases parecidas de su suegra, de su vecina y hasta del propio cura, que una mujer sin hijos estaba incompleta,
que Dios sabe por qué hace las cosas, que a veces el milagro llega cuando una menos lo espera. Pero aquella vez, en esa consulta fría y con ese hombre que olía a colonia cara y tabaco rubio, esas palabras sonaron distintas, más científicas, más definitivas. El doctor le habló de unas pruebas, de la necesidad de ayudar a su organismo a encontrar el equilibrio. Usó términos que ella no conocía: niveles hormonales, sedación ligera, observación nocturna. Le explicó que lo mejor sería internarla un par de noches para controlar sus síntomas y ajustar un tratamiento. Nada grave, repitió, solo un acompañamiento médico para que usted vuelva a sentirse en paz con su cuerpo. Cuando ella dudó, mencionó al párroco. Dijo que ya habían hablado y que ambos creían que eso sería lo mejor. Esa misma semana, Lucía llegó a la sala de ginecología con una pequeña bolsa de tela en la que llevaba una bata limpia, una estampita de la Virgen y una muda de ropa interior. Las monjas que todavía trabajaban en el hospital la recibieron con esa mezcla de frialdad y caridad que se aprende con los años. La acomodaron en una cama junto a la ventana, desde donde se veía el patio interior, y más allá, la silueta oscura de la iglesia del barrio antiguo. Una enfermera joven de nombre Ana le tomó la presión, le hizo unas preguntas rutinarias y le sonrió con un cansancio que se parecía mucho a la resignación. «No se preocupe, señora Lucía», le dijo Ana en voz baja mientras ajustaba la sábana. «El doctor es muy bueno con las viudas. Siempre dice que Dios le ha dado un don especial para ustedes». La frase, que pretendía tranquilizarla, dejó en el aire un matiz extraño, como si hubiera algo más que Ana no se atreviera a decir. Lucía lo percibió, pero estaba demasiado nerviosa y cansada para preguntar. Esa noche, después de la cena, un caldo aguado y un trozo de pan duro, la enfermera volvió con una bandeja metálica y una pequeña copa de vidrio con un líquido transparente. «Es solo para que duerma bien», explicó. «Aquí nadie descansa si no es con ayuda». Lucía bebió. El sabor era amargo, pero se disolvió rápido en la lengua. Minutos después, las luces de la sala se apagaron, quedando solo el resplandor amarillo del pasillo colándose por los marcos de las puertas. Escuchó el murmullo lejano de otras pacientes, el chirrido de una camilla que pasaba, el eco de pasos que se alejaban. Luego, todo empezó a irse volviendo pesado, borroso, como si una neblina espesa le entrara por los párpados. En algún momento de la noche, entre sueños y sombras, sintió que alguien la movía. Unas manos fuertes, no las pequeñas y rápidas de las enfermeras, la deslizaron de la cama y la llevaron por un pasillo. Ella quiso hablar, preguntar qué pasaba, pero la lengua no le respondía. Olió otra vez desinfectante, yodo, algo metálico. Escuchó un zumbido eléctrico, quizás un aparato, quizás solo el neón del techo. Y por encima de todo, una voz masculina, muy cerca de su oído. Lo siguiente que sintió fue un frío intenso entre las piernas, como si la hubieran colocado sobre una plancha metálica. Intentó mover los brazos, pero algo los sujetaba a los costados. Quiso gritar, pero la boca apenas se abrió en un quejido ahogado. Las luces blancas demasiado brillantes le lastimaban los ojos cada vez que conseguía entreabrirlos. Luego, nada. Despertó al amanecer, ya en su cama de la sala, con la garganta seca y un dolor sordo en la parte baja del vientre. Ana estaba a su lado tomando notas en una ficha. «Tuvo usted una mala noche», dijo la enfermera, sin mirarla del todo. «A veces, los nervios hacen que el cuerpo reaccione mal a la medicación, pero ya está. Descanse». Lucía quiso preguntar qué había pasado exactamente, pero se encontró con una barrera invisible. Algo en la mirada de Ana, o en el silencio pesado de la sala, le dijo que no obtendría una respuesta clara. Se llevó instintivamente la mano al abdomen, notando un leve hormigueo, como si por dentro algo se hubiera despertado. El doctor Gómez apareció poco después, sonriente, con una carpeta bajo el brazo. «Vamos por buen camino, hija», le aseguró tras revisar sus signos vitales.
Su cuerpo está respondiendo. A veces, para que llegue la paz, primero hay que remover lo que estaba dormido. Lucía asintió sin comprender del todo. Pasó el resto del día somnolienta, con la sensación de haber vivido una pesadilla que no lograba recordar por completo. Al caer la tarde, el párroco la visitó. Se sentó en la silla junto a su cama y le tomó la mano entre las suyas, frías y huesudas. «He rezado mucho por ti», dijo. «El doctor Gómez tiene un don, ya lo verás. Dios no abandona a las mujeres que han sufrido tanto». Semanas después, en su piso húmedo y silencioso, Lucía empezó a notarlo. Los mareos al levantarse, las náuseas por las mañanas, el rechazo a ciertos olores de la cocina. Al principio pensó que era el mismo nervio de siempre, pero una vecina, más directa, la miró fijamente y soltó esa palabra que, según todos, ya no le correspondía. Los cálculos no salían, los meses no cuadraban. Su marido llevaba más de 2 años muerto, y sin embargo, su cuerpo estaba cambiando como el de las otras mujeres del barrio cuando anunciaban, ruborizadas y felices, que esperaban un hijo. Lucía volvió al hospital temblando con las manos apretadas en el delantal. El doctor la recibió con una sonrisa que, esta vez, le pareció demasiado amplia. «A veces», dijo él mientras apoyaba la mano en su hombro, «el Señor nos manda pruebas ni milagros. No se pregunte demasiado el cómo, pregúntese para qué». Y en ese momento, entre las sombras largas del pasillo, el eco de los pasos de las monjas y el lejano repicar de las campanas de la iglesia, Lucía sintió algo peor que el miedo, la duda de si estaba viviendo un milagro, o si alguien, aprovechando su fe y su soledad, había decidido jugar a ser Dios en un hospital donde las mujeres llegaban confiadas, sedadas y demasiado rotas como para defenderse. Si quieres, en el próximo mensaje continúo la historia siguiendo este mismo estilo de terror psicológico realista, ya desarrollando al doctor Gómez, a la enfermera Ana y a otras viudas que empiezan a notar milagros similares. La sospecha no llegó sola, ni de golpe. Durante semanas Lucía intentó convencerse de que, tal vez, lo imposible estaba ocurriendo por obra de Dios. Repetía las frases del párroco, las palabras del doctor Gómez, y cada vez que una vecina le preguntaba, ¿ya se lo confirmó el médico?, ella asentía con una sonrisa tensa, como si su propia cara no le perteneciera. Pero por las noches, cuando se acostaba en el colchón hundido de su cuarto, sentía el peso nuevo en el vientre y una culpa extraña, como si estuviera traicionando la memoria del marido muerto. El barrio reaccionó como se esperaba. Algunas mujeres murmuraban que Dios la había premiado después de tanto sufrimiento. Otras susurraban que seguramente había alguien entrando en su casa a escondidas. Las más crueles la miraban de reojo y decían que una viuda nunca está del todo sola. Lucía no sabía qué le dolía más: las insinuaciones de que era una pecadora, o la idea de que, si lo que llevaba dentro era de verdad un milagro, nadie fuera capaz de verlo así. Cuando por fin volvió al hospital para confirmar el embarazo, llevaba los nervios deshechos. En ginecología, el pasillo olía igual que la última vez: desinfectante, sudor, café recalentado. Las mujeres sentadas en la sala de espera se apretaban las carteras contra el pecho, como si en cualquier momento alguien pudiera arrebatárselas, y los crucifijos brillaban oscuros bajo la luz amarilla. Una monja marcaba nombres en una lista, y cada tanto una enfermera abría la puerta metálica y llamaba con voz monótona: «Señora Martínez, señora Rodríguez, señora Lucía». Ella se levantó, sintiendo que las piernas le temblaban. En la consulta, el doctor Gómez la recibió con un gesto que mezclaba sorpresa fingida y una especie de satisfacción íntima. «Así que», dijo, hojeando la ficha, «los síntomas se han hecho más claros, ¿verdad?». Lucía no se atrevió a mirarlo a los ojos. «Creo que estoy…». No pudo terminar la frase. Él la interrumpió con una sonrisa suave, casi tierna. «Vamos a comprobarlo científicamente, hija. Ya sabe, la fe y la ciencia no están peleadas.
A veces la ciencia nos ayuda a ver el milagro con claridad. El examen fue frío, mecánico, lleno de silencios que pesaban más que cualquier diagnóstico. Él palpó su abdomen, pidió unos análisis de sangre, calculó fechas en voz baja. Finalmente, mientras guardaba el estetoscopio, sentenció. Pero, intentó, mi marido, él, hace 2 años que... Lo importante no es el cómo, sino el regalo que lleva dentro. La palabra regalo le revolvió el estómago. La consulta terminó con recomendaciones de reposo, vitaminas y la promesa de que el hospital la acompañaría en este camino de bendición. Cuando salió al pasillo, con el papel de los análisis doblado en la mano, sintió que los ojos de todas las mujeres se clavaban en su vientre, aunque apenas empezara a notarse. Fue Ana, la enfermera joven, quien la detuvo a medio camino fingiendo revisar unas carpetas. «Señora Lucía», susurró, «¿puede venir un momento?». La llevó a una salita pequeña, donde guardaban vendas y medicamentos. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que las paredes oyeran. «Yo no debería decirle nada», empezó Ana mordiéndose el labio. «Pero, ¿usted recuerda algo de la noche que pasó aquí? La que se puso mal con la medicación». Lucía sintió el corazón acelerarse. «No mucho. Solo que me movieron de la cama, que había luz, y frío, y... una voz». Ana asintió bajando la mirada. «A veces», dijo, buscando las palabras. «El doctor pide que cedemos un poco más a algunas pacientes. Dice que es por su bien, que están muy alteradas, que necesitan tratamientos especiales. Siempre es de noche, y casi siempre son mujeres solas. Viudas, sobre todo». La palabra viudas quedó flotando en el aire como un fantasma. Lucía se llevó la mano al vientre de manera instintiva. «¿Está diciendo que...?» No pudo terminar. Ana negó con la cabeza rápidamente. «No estoy diciendo nada. Si alguien me pregunta, yo no he dicho nada. Pero...» Tragó saliva. «No es la primera vez que veo a una mujer como usted entrar por nervios y salir con un embarazo inesperado. Algunas lo llaman milagro. Otras no se atreven ni a hacer cuentas». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Lucía sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «¿Y nadie hace nada?», susurró. Ana miró hacia la puerta nerviosa. «Es 1970, señora. Aquí lo que dice el médico es la verdad. Y si el médico es además amigo del obispo, del director del hospital y de medio ayuntamiento», se encogió de hombros. «Las enfermeras solo somos manos que pinchan, limpian y callan. Pero...». La miró al fin, con una chispa de rabia en los ojos. «Una persona no puede estar completamente dormida si duda. Usted duda. Eso ya es algo». Aquella conversación marcó una grieta. Lucía salió del hospital con más preguntas que respuestas, pero por primera vez se permitió pensar una herejía. ¿Y si eso que todos llamaban milagro era, en realidad, un crimen cuidadosamente disfrazado de voluntad divina? Los meses pasaron lentos, pesados. El vientre crecía y con él, la sensación de estar habitada por algo que no sabía si amar u odiar. A ratos, al sentir una pequeña patada, se le llenaban los ojos de lágrimas y pensaba en su marido, en el hijo que nunca tuvieron. Imaginaba que, de algún modo misterioso, él había vuelto a ella. En otros momentos, recordaba el frío del metal, la inmovilidad de sus brazos, la voz del doctor, y una repulsión física le subía desde el estómago hasta la garganta. Mientras tanto, en el hospital, las historias se repetían. Ana empezó a ver un patrón con más claridad. Viudas recomendadas por el párroco, internaciones por nervios, sedaciones nocturnas, embarazos improbables que aparecían a las pocas semanas. Algunas mujeres se aferraban con tanta fuerza a la idea del milagro que no dejaban espacio para la duda. Era más fácil creer que Dios las había tocado
que aceptar que alguien con bata blanca y crucifijo en el bolsillo se había aprovechado de ellas cuando no podían defenderse. Una noche, mientras ordenaba expedientes en el pequeño archivo de ginecología, Ana descubrió algo que le heló la sangre. En varias fichas de pacientes en el reverso, el doctor Gómez había escrito pequeñas notas con su letra inclinada. Buen terreno, devota, manejable, viuda sin familia cercana, recomendada por párroco X. Junto a esos comentarios, a veces aparecían fechas que coincidían con internaciones nocturnas. Y, meses después, en la misma ficha, constaban nacimientos de niños sanos. Ana se quedó mirando esas palabras durante largos minutos, con el corazón golpeando en el pecho. No era solo una sospecha. Había una intención, un método, un criterio. El miedo la acompañó hasta su casa, un pequeño cuarto alquilado cerca de las vías del tren. Se sentó en la cama, aún con el uniforme puesto, y pensó en renunciar, pero también pensó en Lucía, en las otras mujeres, en los bebés que nacían sin que nadie pudiera nombrar la violencia que los había traído al mundo. En 1970, el lenguaje para esas cosas casi no existía. Se hablaba de abuso de confianza, de exceso de celo profesional, nunca de lo que realmente era. Violación amparada en la autoridad médica y en la fe. Fue entonces cuando decidió hacer algo que podía costarle el trabajo, o algo peor. Buscó en el barrio a alguien que no debiera obediencia ni al hospital ni a la iglesia, una periodista joven que escribía crónicas incómodas en el diario local. Se llamaba Elena. Elena era distinta a las otras mujeres de la ciudad. Llevaba el pelo corto, fumaba en la calle, discutía con hombres en los cafés sobre política y no bajaba la mirada cuando el cura pasaba. En el periódico, solían relegarla a notas menores, fiestas patronales, algún accidente de tráfico, pero ella aspiraba a más. A historias que explicaran por qué tanta gente sufría en silencio mientras unos pocos vivían intocables. La noche que Ana llamó tímidamente a la puerta del piso de Elena, la periodista pensó que venía a pedir una aspirina o azúcar. En cambio, encontró a una enfermera con los ojos desbordados y las manos apretando una carpeta contra el pecho. «Necesito que escuche algo», dijo Ana sin prólogos. «Y que me diga si esto que está pasando es normal o es monstruoso». Elena la dejó entrar, cerró la puerta y puso la tetera al fuego. Mientras el agua hervía, Ana desdobló algunos papeles, copias de fichas, anotaciones hechas a escondidas, nombres y fechas que empezaban a formar un patrón siniestro. Habló de las viudas, de las sedaciones nocturnas, de los milagros que se repetían siempre en el mismo servicio y con el mismo doctor al mando. Al principio, Elena escuchó con el ceño fruncido, como quien intenta encontrar la grieta lógica que desmonta una acusación demasiado grave. Pero cuanto más detalles daba Ana, más difícil era atribuirlo todo a la casualidad. «Si esto es cierto», dijo finalmente, aplastando el cigarrillo en un cenicero lleno, «no es solo un abuso, es un sistema. Y si es un sistema, alguien más lo sabe». Ana asintió, con la voz rota. En el hospital todos miran hacia otro lado. Algunos porque le deben favores al doctor, otros porque tienen miedo, o porque creen de verdad que está haciendo algo bueno, ayudando a mujeres solas a cumplir su destino. «Yo ya no puedo dormir». Elena miró los papeles otra vez. Su instinto de periodista se encendió, pero también algo más íntimo. Una rabia antigua contra los hombres que decidían sobre el cuerpo de las mujeres como si fueran tierra disponible. Aún así, sabía dónde vivía. 1970. No era tiempo de denuncias fáciles. El hospital era casi sagrado, la iglesia era ley, y un médico respetado valía más que 100 mujeres pobres. «Necesito testimonios», dijo. «No solo papeles, mujeres que se atrevan a hablar. ¿Conoce a alguna?» Ana pensó en Lucía. En su mirada asustada al mencionar la noche de la sedación, en el hijo que crecía dentro de ella. «Tal vez», susurró,
pero está rota. Si empujamos demasiado, puede quebrarse del todo. Elena prendió otro cigarrillo, pensativa. El silencio ya la está quebrando, respondió. A ella y a todas las demás. Si no hablamos ahora, ese hombre va a seguir haciendo lo mismo durante años. Y cada niño que nazca con la palabra milagro escrita encima, será un recordatorio de que nadie se atrevió a mirar de frente. Esa frase quedó flotando en la habitación, mezclada con el humo y el silbido lejano de un tren. Ana salió con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza torpe. Al día siguiente, en el hospital, buscó a Lucía. La encontró en la sala de revisiones, sentada en una silla de madera, acariciándose el vientre casi por inercia. Sus ojos tenían ojeras profundas y un brillo extraño, como si viviera siempre a mitad de camino entre la ilusión y el espanto. «Señora Lucía», dijo Ana sentándose a su lado, «¿ha pensado alguna vez que lo que pasó aquí aquella noche pudo no ser un milagro?» Lucía tardó en responder. «Si no es un milagro», susurró, «entonces es algo tan horrible que no quiero ni imaginarlo». Ana respiró hondo. «Conozco a alguien que puede ayudarla a entenderlo. Una periodista. Quiere escucharla. Nadie la va a obligar a nada, pero si usted habla, tal vez deje de sentir que está loca. Y quizá otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo». Lucía apretó la tela de su falda. «Si hablo», dijo, «¿qué pasa con mi hijo?» Era la primera vez que llamaba hijo a lo que llevaba dentro. Ana la miró con una mezcla de compasión y dolor. Su hijo no tiene la culpa de nada, pero sí tiene derecho a saber algún día de dónde viene. Y usted tiene derecho a dejar de vivir con esta duda clavada. El hospital, mientras tanto, seguía su rutina. El doctor Gómez paseaba por los pasillos con su bata impecable, saludando a todos con cordialidad y dejando caer frases sobre la gracia divina y los caminos misteriosos del Señor. Cada tanto, una nueva viuda cruzaba la puerta, recomendada por un cura, una vecina o una monja. Y el eco de esos pasos femeninos resonaba en las escaleras de mármol como un recordatorio del poder casi absoluto que, en ese lugar y en esa época, podía tener un solo hombre sobre los cuerpos de tantas mujeres vulnerables. La noche en que Lucía decidió ir al piso de Elena, la ciudad olía a lluvia próxima y humo de chimeneas. Subió las escaleras agarrada al pasamanos, con el vientre ya notorio y los nervios a flor de piel. Ana la esperaba en el rellano, y juntas llamaron a la puerta. Cuando Elena las hizo pasar, vio ante sí no solo a una fuente para una historia, sino a alguien que cargaba, en el cuerpo y en la mirada, la prueba viva de lo que ocurría detrás de las paredes del hospital. Lo que Lucía estaba a punto de contar aún no tenía nombre en los periódicos ni en las leyes. Pero el horror ya estaba ahí, respirando, creciendo, disfrazado de milagro en una ciudad que prefería rezar antes que preguntar. Y muy pronto, cuando las primeras palabras quedaran grabadas en la grabadora de Elena, el doctor Gómez empezaría a percibir, por primera vez, una ligera sombra detrás de su figura intocable. La posibilidad de que la verdad, lenta y dolorosamente, se abriera camino entre los pasillos desinfectados y los crucifijos colgados, hasta convertir ese hospital en algo mucho más aterrador que cualquier casa embrujada. El escenario de un horror humano, consciente y calculado, que nadie podría atribuir a fantasmas. Si quieres, en el próximo mensaje continúo con la parte en la que Elena intenta publicar la historia. El hospital y la iglesia reaccionan, y el terror se intensifica cuando otras viudas empiezan a reconocer en la noticia su propia experiencia. Elena colocó la grabadora sobre la mesa pequeña, entre dos tazas de café que se enfriaban sin que nadie les prestara atención. Lucía la miraba como se mira un objeto extraño, con la mezcla de desconfianza y esperanza de quien ha llegado demasiado lejos como para volver atrás. Ana estaba sentada cerca de la puerta, como si en cualquier momento tuviera que levantarse y huir. Afuera, la ciudad de 1970 seguía con su rutina de bocinas apagadas, pasos rápidos y rezos nocturnos,
sin sospechar que en aquel piso modesto, alguien estaba a punto de nombrar un horror que todos preferían intuir antes que confirmar. «Cuando quiera», dijo Elena apretando el botón rojo. «No tiene que contarlo todo de una vez, solo empiece por lo que recuerda». Lucía se llevó una mano al vientre. El bebé se movió, una patada suave, como si también estuviera escuchando. «Recuerdo el hospital», empezó, «el olor, y esa noche en que me dieron la medicina para dormir. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que desperté con dolor y tragó saliva, y con la sensación de que algo había pasado conmigo pero sin mi permiso». La palabra permiso le raspó la garganta. Nunca antes la había asociado a su propio cuerpo. Durante años, su marido, el cura, las vecinas, todos habían opinado sobre qué debía hacer con él, cuántos hijos tener, cómo vestirse, a qué hora volver a casa. Y ahora, al pronunciarla, se dio cuenta de que tal vez el horror no había empezado aquella noche en el hospital, sino mucho antes. Elena no la interrumpió. Dejó que el relato saliera a trompicones, con silencios llenos de cosas que Lucía aún no se atrevía a nombrar. La sedación, las manos que la movían, el frío metálico, la voz que la llamaba hija en la oscuridad, el despertar con el vientre adolorido y la mente en blanco, y luego, semanas después, la confirmación del embarazo, las cuentas imposibles, el discurso del doctor sobre regalos divinos. ¿Usted cree que el doctor? Elena dejó la pregunta a medio hacer. Lucía cerró los ojos un segundo. No sé lo que creo. Su voz salió ronca. Si digo que sí, es como decir que mi hijo viene de algo sucio, y no quiero odiarlo, pero si digo que no, entonces tengo que aceptar que estoy loca, que todo esto está en mi cabeza. Ana intervino entonces con los papeles en la mano. No está loca, hay otras. He visto los expedientes. No es la única viuda que entra por nervios y sale con un embarazo imposible. Si fuera una vez, podría ser coincidencia. Pero no lo es. Elena tomó otras notas. A cada descripción, a cada detalle sobre el comportamiento del doctor Gómez, las frases que repetía, la forma en que tocaba de más en los exámenes, las sonrisas condescendientes. La periodista sentía que el tono de la historia cambiaba en su cabeza. Ya no era solo el caso de una mujer asustada, sino el retrato de un sistema entero construido para proteger al médico y culpar a las pacientes. Lo que usted cuenta, dijo al fin, no van a querer publicarlo tal cual. Van a decir que sin pruebas es difamación, que usted estaba mal de los nervios, que malinterpretó el trato del doctor. Miró a Lucía a los ojos. ¿Está dispuesta a que la llamen mentirosa? Lucía pensó en su marido muerto, en la suegra que la despreciaba, en las vecinas que ya la señalaban por la barriga. Mentirosa era solo una piedra más en la bolsa que llevaba a cuestas. «Me van a llamar muchas cosas igual», respondió. «Pero si me callo, este hijo va a crecer escuchando que es un milagro. Y cada vez que lo mire voy a preguntarme si no podría haber hecho algo más». Fue ahí cuando Elena tomó una decisión. No sería una denuncia frontal con nombres y apellidos desde el primer día. Sabía cómo funcionaba el diario, cómo pensaban sus jefes, cómo pesaba el miedo al hospital y a la iglesia. Empezaría con una serie de crónicas sobre las mujeres del hospital, utilizando seudónimos, hablando de un médico y una ciudad de provincias sin identificar. Iría abriendo brechas en la confianza ciega de la gente. Sembraría la duda. La primera crónica se publicó un domingo, en la sección interior del periódico, lejos de la portada, donde siempre reinaban la política y el fútbol. El título era ambiguo. Milagros que duelen. El texto hablaba de viudas jóvenes que entraban a un hospital por tristeza, y meses después, salían embarazadas sin poder explicar cómo. Describía el uso generoso de sedantes, el poder casi absoluto de ciertos médicos, el papel de los curas que derivaban a las mujeres problemáticas a tratamientos especiales. No mencionaba a Gómez por su nombre,
pero cualquiera que conociera el hospital podría reconocer el escenario. El impacto fue silencioso, pero profundo. En los cafés, los hombres comentaban entre risas incómodas, diciendo que esas cosas las inventan las rojas para desprestigiar a la iglesia. En las peluquerías, las mujeres leían el artículo en voz alta, bajando el tono cuando alguien entraba. Algunas alzaban las cejas, otras hacían una mueca y cerraban el periódico de golpe, como si el papel pudiera contagiar algo. Pero hubo un grupo pequeño que reaccionó de otro modo, con un temblor en las manos y una opresión en el pecho. Reconocían demasiado. Una de esas mujeres se llamaba Carmen. Tenía 40 años, viuda de un guardia civil y madre de un niño de 6 al que todos llamaban el regalo del cielo. Había enterrado a su marido en el 67 y se había internado por nervios en el 68, justo bajo el cuidado del doctor Gómez. Leyó la crónica en la cocina, de pie, mientras el niño jugaba con un coche de hojalata en el suelo. Sus ojos se detuvieron en la descripción de la noche de sedación, en las frases sobre tratamientos especiales para viudas devotas. Se quedó tan quieta que el caldo se le quemó. Esa misma tarde, Carmen apareció en la redacción del diario con el periódico doblado en la mano, como un salvoconducto. Preguntó por la autora del artículo. Costó unos minutos convencer al recepcionista de que no venía a denunciar sino a hablar. Cuando por fin estuvo frente a Elena, se sentó y dijo: «Pero lo que usted ha escrito se parece demasiado a lo que me pasó». El testimonio de Carmen confirmó lo que Elena temía y esperaba a la vez. No era un caso aislado. Había un patrón que se repetía desde hacía años, tal vez desde principios de la década. La periodista empezó a trazar una línea de tiempo, cruzando fechas de defunciones de maridos con internaciones en el hospital y nacimientos registrados en el mismo servicio de ginecología. La ciudad de provincias, pequeña y chismosa, guardaba mejor los secretos de lo que parecía, pero no del todo. Siempre había un vecino que recordaba un entierro, un bautizo, un milagro, comentado en voz baja. Mientras tanto, el hospital empezó a notar algo. No fue la dirección la primera en percibirlo, ni los médicos aliados de Gómez, sino las monjas y las enfermeras. De pronto, había mujeres que llegaban a las consultas con el periódico doblado en el bolso. Hacían preguntas raras sobre los sedantes. Querían saber qué les iban a inyectar exactamente. Algunas exigían no quedarse solas de noche. El aire de confianza ciega se fisuró. Gómez reaccionó primero con desdén. En la sala de médicos, con un cigarrillo a medio consumir entre los dedos, comentó que la prensa siempre busca escándalos donde no los hay, y que las mujeres sugestionables son el mejor alimento de las historias de terror. Pero por dentro, una inquietud nueva le rozó el estómago. No estaba acostumbrado a que sus pacientes dudaran. Llevaba años construyendo una imagen de benefactor, de hombre de ciencia y fe, que curaba úteros tristes y devolvía la función sagrada de la maternidad a quienes la habían perdido. Empezó a fijarse más en las miradas. En los pasillos algunas mujeres bajaban los ojos al cruzarse con él, como siempre. Otras, en cambio, se quedaban un segundo de más, con una mezcla de miedo y sospecha. Ese segundo era peligroso. En ese espacio breve, Gómez veía algo que no controlaba, y el control era la base de todo lo que hacía. Una tarde, llamó a Ana a su despacho. La enfermera entró con el corazón acelerado. «He oído», dijo él sin rodeos, «que hay mucha charla últimamente. Mujeres que llegan con ideas raras, que preguntan demasiado, y que una de nuestras enfermeras ha estado, digamos, compartiendo más de lo que debe». Ana sintió que la garganta se le cerraba. «Yo solo hago mi trabajo, doctor». Gómez sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Su trabajo, enfermera, es cuidar de las pacientes y de la reputación del hospital. Recuerde que aquí todos dependemos de todos. Sería una pena que alguien, confundido, perdiera su puesto por no saber guardar discreción. El mensaje era claro. Ana salió del despacho temblando,
pero con una certeza que ya no podía deshacer. El doctor había olido el peligro. Y un hombre al que no le temblaba el pulso para sedar a viudas vulnerables, no iba a dudar en destruir a una enfermera incómoda. En paralelo, el segundo artículo de Elena ya estaba en imprenta. Esta vez, la crónica era más directa. Hablaba de un ginecólogo muy respetado en una ciudad de provincias. Mencionaba la colaboración de ciertos sacerdotes que derivaban viudas al mismo consultorio, y describía con detalle el mecanismo del abuso. La sedación, la autoridad médica, el uso del discurso religioso para justificar lo injustificable. Aunque seguía sin poner nombres, cualquiera que quisiera ver, vería. La reacción de las instituciones fue rápida. El director del hospital llamó al editor del periódico y le recordó los anuncios que la institución pagaba cada año, los acuerdos de colaboración, las donaciones en especie. El obispo, por su parte, deslizó en una homilía que los enemigos de la Iglesia y de la ciencia católica están siempre al acecho, intentando manchar con calumnias la labor de quienes se sacrifican por los más débiles. No mencionó el artículo, pero no hacía falta. En la redacción, empezaron las presiones. El jefe de Elena la llamó a su despacho, con las persianas medio bajadas. «Te estás metiendo en un avispero», le dijo. «No te das cuenta de que aquí no se puede tocar ni al hospital ni a la iglesia sin que nos corten las alas. ¿Tienes pruebas firmes? ¿Sentencias? ¿Denuncias oficiales? Porque si no las tienes, lo que estás haciendo es jugar con fuego». Elena sintió el peso de la época sobre los hombros. No había leyes claras que hablaran de consentimiento bajo sedación. No había términos como violencia obstétrica o abuso de poder médico en los códigos. Lo que había eran historias de mujeres pobres y la palabra intocable de un médico prestigioso. Sin embargo, también sabía que esas historias eran reales. Las tenía frente a ella, llorando en su mesa de cocina, con bebés en brazos que llevaban el sello silencioso de un crimen. «Lo único que tengo son ellas», respondió, «y si las callamos otra vez, seremos parte de lo mismo que las destruyó». El jefe la miró con una mezcla de cansancio y preocupación. «Te dejaré publicar una tercera crónica. Después de eso, este tema se cierra. No podemos permitirnos una demanda, ni que nos cierren el periódico. Búscate un ángulo más general. Habla de poder médico, de fe malentendida, pero no vuelvas a hacer reconocible al doctor». Era una orden disfrazada de negociación. Elena salió del despacho con rabia, pero también con una idea. Si no podía atacar la figura de Gómez directamente, haría algo peor para él. Haría que las mujeres empezaran a mirar de otra forma a todos los médicos, a todas las autoridades que habían controlado sus cuerpos sin rendir cuentas. Sembraría la desconfianza no en el sistema entero, sino en la obediencia ciega. Mientras todo esto ocurría, Lucía avanzaba en su embarazo como quien camina por un puente que no sabe si está entero. Sentía al bebé moverse con más fuerza, y a veces, cuando se quedaba sola, le hablaba en voz baja, pidiéndole perdón por algo que no sabía nombrar. En las revisiones del hospital, evitaba quedarse a solas con el doctor. Pedía que Ana estuviera presente, o una monja cualquiera. Gómez notaba esa distancia y la interpretaba como un desafío personal. En una de esas consultas, él se inclinó un poco más de la cuenta, hasta que su rostro quedó demasiado cerca del de ella. «¿Ha leído esos artículos, verdad?», preguntó con tono suave. «No deje que la envenenen, hija. Hay gente que odia los milagros, porque les recuerdan lo poco que controlan del mundo». Lucía lo miró finalmente a los ojos, y por primera vez, no apartó la vista. «Yo también odio lo que no controlo, doctor», dijo. «Sobre todo cuando ocurre mientras estoy dormida». La frase quedó suspendida entre ambos como una cuerda tensa. Él sonrió, pero en esa sonrisa había un destello de irritación. Las mujeres impresionables siempre sueñan cosas extrañas bajo sedación. Su tono se endureció apenas. «Tenga cuidado con lo que imagina. Los pensamientos también pueden enfermar». Al salir de la consulta,
Lucía sintió que algo dentro de ella había cambiado. No había gritado, no lo había acusado abiertamente, pero había dejado clara una cosa. Ya no era la viuda dócil que entró al hospital por recomendación del cura. Había visto la grieta en la fachada de santidad. Y esa grieta, aunque pequeña, bastaba para que el miedo dejara de ser obediencia pura y se convirtiera también en rabia. En los días siguientes, otras mujeres empezaron a contactarse con Elena, unas de forma directa, otras a través de Ana o de susurros de barrio. No todas querían hablar. Algunas solo necesitaban escuchar que no estaban solas. Pero cada vez que una de ellas se atrevía a decir en voz alta, «A mí también me sedaron y desperté distinta», el mito del hospital como lugar sagrado se caía un poco más. El terror ya no estaba solo en lo que había hecho el doctor Gómez, sino en lo que podía seguir haciendo si nada cambiaba. En la idea de que mientras la ciudad dormía tranquila, confiando en bata blanca y sotana negra, en algún pasillo silencioso se seguían decidiendo destinos de mujeres vulnerables como si fueran cuerpos disponibles. Y esa certeza, más que cualquier aparición o sombra sobrenatural, era lo que hacía que la gente, al leer el periódico o pasar frente al hospital, sintiera un escalofrío nuevo. Por primera vez, empezaban a sospechar que el auténtico monstruo no estaba escondido en un sótano, sino saludando cada mañana desde la puerta principal. La tercera crónica de Elena salió un jueves, casi escondida entre los anuncios de electrodomésticos y las noticias internacionales. Esta vez el título era más directo: Cuando el cuerpo de la mujer no le pertenece ni a Dios ni a ella, sino a otro hombre. No hacía falta mencionar el nombre del hospital. Las fotos de los pasillos blanqueados, tomadas de lejos, hablaban por sí solas. En las primeras líneas, Elena describía a una viuda anónima que despertaba de una sedación, con el cuerpo cambiado para siempre. Más abajo, insinuaba que los milagros repetidos en la misma institución podían tener menos de divinos y más de cálculo humano. Aquella mañana, el hospital amaneció distinto, no porque cambiaran los muros ni los olores, sino porque la gente los miraba de otra forma. En la puerta, los familiares de los pacientes hablaban en voz más baja que de costumbre, como si no quisieran que sus propias palabras quedaran atrapadas allí adentro. Una monja arrancó con torpeza un ejemplar arrugado del periódico que alguien había dejado en la sala de espera. Lo dobló en 4 y lo tiró a la basura, pero el daño ya estaba hecho. Varias mujeres habían alcanzado a leer el título. En el despacho de la dirección, el ambiente era espeso. El director del hospital, un hombre robusto de bigote gris, sostenía el periódico con 2 dedos como si quemara. «Esto tiene que parar», dijo. «Están sembrando pánico entre las pacientes. Se está faltando al respeto a la institución». Frente a él, el doctor Gómez mantenía la calma aprendida en años de homilías médicas. Su bata seguía impecable, ni una arruga, ni una mancha. «Nosotros no tenemos nada que temer», respondió. «La ciencia está de nuestro lado. Lo que esos artículos describen son fantasías alimentadas por mentes frágiles. Mujeres en duelo, influenciables, manipuladas por periodistas con agenda». El director lo observó con atención. Sabía que Gómez era útil. Atraía donaciones, hablaba bien en público, se codeaba con el obispo. Pero también veía por primera vez otra cosa: la sombra de alguien demasiado seguro de su impunidad. «Aún así», dijo, «necesitamos un gesto. Algo que haga ver a la opinión pública que aquí no pasa nada raro. Orden, transparencia. Podríamos organizar una visita guiada con algún periodista amigo, que vea nuestras instalaciones, los partos, las salas, que escriba sobre nuestro buen hacer». Gómez esbozó una sonrisa leve. «Mientras no deje entrar a esa tal Elena, inviten a quien quiera». Sin saberlo, acababa de firmar su propia trampa. Porque mientras el hospital buscaba un lavado de imagen, fuera de sus muros las historias seguían multiplicándose. Elena ya no necesitaba entrar. Las mujeres venían a ella. Algunas con citas poniéndole nombre y apellido al horror.
Otras, solo con silencios largos y miradas que confirmaban lo que las palabras no podían. Lucía, mientras tanto, llegó al final de su embarazo paseando por el borde de un precipicio emocional. Cada contracción latente le recordaba la noche de la sedación. Cada patada del bebé era al mismo tiempo un consuelo y un recordatorio de lo que tal vez le habían hecho. No había día en que no se preguntara si ser madre así, bajo esas circunstancias, la convertía a ella también en algo monstruoso. Una tarde gris, al final del 8º mes, las contracciones empezaron de verdad. No como los falsos avisos de las semanas anteriores, sino ondas regulares, con un dolor que subía desde la espalda y le cortaba la respiración. Su vecina llamó a un taxi entre gritos y rezos. Lucía, doblada sobre sí misma, solo alcanzó a agarrar una pequeña bolsa con ropa y la estampita de la Virgen. Mientras el coche avanzaba por las calles empedradas hacia el hospital, ella no pensaba en Dios, ni en su marido, ni siquiera en el futuro bebé. Pensaba en una sola cosa: no quiero estar dormida otra vez. En cuanto llegó, las enfermeras la reconocieron. El apellido, la ficha, la barriga que ya conocían. La colocaron en una camilla y la llevaron a la sala de partos. Los techos altos, las luces fuertes, el frío del metal. Todo era una repetición de aquella otra noche, pero esta vez sin sedación, sin niebla. Lucía agarró la mano de Ana con tal fuerza que casi le hizo daño. «No me duerma», le dijo. «Pase lo que pase, no me deje dormir». Ana le sostuvo la mirada. «Se lo prometo. El trabajo de parto fue largo y cruel». A Lucía le pareció que cada grito arrancaba un trozo de la duda que había llevado dentro durante meses. El doctor Gómez entró a media dilatación, con su bata inmaculada, y se colocó los guantes con movimientos mecánicos. «Vamos, hija», dijo. «Hoy es un día de alegría. Concéntrese en eso». Ella no respondió. Estaba demasiado ocupada, aferrada a la idea de permanecer despierta, de recordar cada segundo de aquello. Entre contracción y contracción, sentía la mirada de Ana sobre ella, como un ancla silenciosa. En un rincón, una monja murmuraba un Padre Nuestro casi para sí misma. Las horas que parecieron años, un llanto rasgó el aire. Un llanto agudo, nuevo, que no se parecía a nada, y al mismo tiempo, parecía ser la suma de todos los gritos que Lucía no había dado antes. El bebé era un niño, dijeron. Se lo pusieron sobre el pecho, pequeño, tibio, con los ojos aún cerrados y las manos apretadas en puños. En ese momento, el tiempo se partió en dos. Por un lado, la madre que había deseado siempre sostener un hijo. Por el otro, la mujer que sabía, o al menos sospechaba, que ese hijo había sido concebido sin su consentimiento. Lucía lo miró, y para su propio horror, sintió primero miedo antes que amor. Miedo de lo que aquel niño representaba, de la historia que llevaba encima sin saberlo. «¿Cómo quiere llamarlo?», preguntó Ana, anotando en un papel. Lucía dudó. El nombre de su marido se le formó en la garganta, pero no salió. No podía cargar a ese niño con una identidad que no era suya. Tampoco quería ponerle un nombre que sonara al doctor, al cura, al hospital. «Lo llamaré Miguel», dijo al final, «como el arcángel, que sea él quien decida de qué lado pelea». El doctor Gómez sonrió ante la elección, ignorando la ironía profunda que había en ella. «Buen nombre», comentó. «Un guerrero de Dios». Los días siguientes al parto fueron confusos. Lucía se movía por la sala de maternidad como si caminara en un sueño. Veía a otras madres cansadas pero felices, bordando la ilusión sobre la fatiga. Ella, en cambio, se debatía entre acunar al niño y apartarlo, como si quemara. Lo amamantaba con dedicación, pero cada vez que sentía su peso en los brazos, pensaba: si no hablo, esto seguirá pasando. Si hablo, ¿qué pasará con él? La respuesta empezó a tomar forma cuando Elena la visitó en el hospital, haciéndose pasar por una prima lejana. Ana, que había arreglado la cita con discreción, vigilaba desde el pasillo.
Lo he visto, dijo la periodista, casi en un susurro, mirando al bebé en la cuna. Y entendería que ahora decidieras callar para siempre. Es tu derecho. Pero también necesito decirte algo. Ya no eres solo tú. Hay otras. Y todas se están mirando en tu historia sin saberlo. Lucía desvió la vista hacia la ventana, donde se veía el patio interior, y más allá, la torre de la iglesia. Si digo la verdad, murmuró, algunos van a querer señalarlo a él. Dirán que es hijo del pecado, que es fruto de algo sucio. No quiero que crezca escuchando eso. Elena asintió, con una dureza triste en los ojos. Lo van a señalar igual, aunque no sepan por qué. Dirán que es el hijo del milagro, que Dios lo mandó de la nada. Y cada vez que lo digan, tú te vas a volver a romper por dentro. No te estoy pidiendo que lo sacrifiques. Te estoy pidiendo que no te sacrifiques tú sola. Hubo un silencio largo. Miguel se removió en la cuna y lanzó un pequeño quejido. Lucía sintió que algo se aflojaba dentro. Quiero que conste, dijo al fin. Quiero que, aunque nadie lo condene ahora, al menos quede escrito en algún lado que lo que nos hicieron estuvo mal. Que alguien algún día pueda leerlo y entender que no está loca si le pasó lo mismo. Aquella frase definió el final. Meses después, cuando el bebé ya había crecido lo suficiente para sonreír con encías desnudas y agarrarle el dedo a su madre con fuerza, el escándalo alcanzó su punto más alto. No por una decisión valiente del sistema, sino por una suma de pequeñas desobediencias. Una enfermera que filtró sin querer un comentario en la fila del mercado. Un cura joven que, a diferencia de su párroco, consideraba pecado grave tocar a una viuda dormida en nombre de Dios. Un funcionario del ayuntamiento que, resentido porque Gómez no había atendido a su esposa fuera de horario, dejó caer rumores en el lugar correcto. Elena, con todos esos hilos en la mano, escribió un último texto que nunca llegó a publicarse en el diario, pero que guardó como si fuera un expediente. Una crónica donde, por primera vez, aparecía el nombre completo del doctor, del hospital, del párroco. Sabía que aquel papel no vería la luz en 1970. Demasiados intereses, demasiado miedo. El director del periódico ni siquiera intentó maquillar la respuesta. «Esto es imposible», dijo golpeando ligeramente las hojas. «No vamos a enfrentarnos al hospital, a la iglesia y al régimen por testimonios de viudas. Quema esto, por tu bien». Elena no lo quemó. Lo dobló, lo metió en un sobre, junto con copias de las fichas que Ana había conseguido, y lo escondió en una caja de lata, envuelta en un trapo, en el fondo de un armario. Si algún día alguien encontraba eso, vería que la verdad había existido, aunque nadie quisiera escucharla. En cuanto al hospital, tomó la solución que siempre toman los lugares que quieren seguir iguales fingiendo cambio. Trasladó el problema. Un año después del parto de Miguel, el doctor Gómez fue ascendido a otro centro en una ciudad más grande. La noticia se dio como un honor. Reconocimiento a su destacada labor. Hubo una misa de despedida, flores, discursos sobre su entrega a las más necesitadas. Nadie habló de las noches de sedación. Nadie habló de las viudas. En los pasillos, sin embargo, el aire era otro. Las enfermeras sabían. Las monjas sabían. Algunas pacientes sabían. La confianza ya no era completa. Ciertos procedimientos dejaron de hacerse de noche. Se empezó a anotar con más detalle qué se administraba y cuándo. No por un cambio de corazón, sino por miedo. El terror se había girado. Ya no era patrimonio exclusivo de las mujeres sedadas. Ahora también rozaba al hombre que se había creído intocable. Lucía crió a Miguel en ese clima ambiguo. Nunca le habló con detalle de su concepción cuando era niño. Le contó que su padre había muerto antes de que él naciera, que llegó a su vida cuando menos lo esperaba, que lo amaba con una mezcla inexplicable de gratitud y dolor. A veces, cuando ella se quedaba callada mirándolo jugar en el pasillo del edificio, las vecinas murmuraban a sus espaldas: «Es igualito al doctor». O «Tiene el carácter fuerte,
como los médicos. Ella hacía como que no oía, pero por dentro sentía que le rasgaban otra vez la herida. Años más tarde, cuando el ruido político del país cambió, cuando el poder de ciertas instituciones dejó de ser tan absoluto, y empezaron a hablarse en voz baja palabras como derechos, abuso, consentimiento, algunas de aquellas crónicas viejas recobraron sentido. En una universidad lejana, una estudiante encontró la caja de lata que Elena había guardado, hojeó los papeles amarillentos y sintió que algo ardía de indignación. Aquello se incorporaría tiempo después a estudios, debates, comisiones que intentarían demasiado tarde poner nombre a lo que aquellas mujeres habían padecido. Para Lucía, sin embargo, el final no llegó en un juzgado ni en una portada de periódico. Llegó una tarde cualquiera, ya entrada la década de los 80, cuando Miguel, de 11 años, volvió del colegio con un trabajo de ciencias sobre la importancia de los médicos en nuestra sociedad. Llevaba una cartulina con dibujos torpes de hospitales, cruces rojas, jeringas. Orgulloso, le dijo. Conocí doctores que se creían Dios, respondió despacio. Y conocí gente sencilla que te ponía una mano en la frente y te hacía sentir más segura que todos ellos juntos. Algún día, si quieres, te contaré una historia sobre un hospital donde confundieron un milagro con un crimen. Pero no hoy. Miguel frunció el ceño, intrigado, pero asintió y volvió a sus dibujos. Ella se levantó. Buscó en un cajón del armario un sobre viejo que Ana le había pasado años atrás. Dentro había una copia de uno de los primeros artículos de Elena y una nota manuscrita. Para que no digan que nunca se intentó. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para eso. Solo sintió un cansancio antiguo, mezclado con una calma precaria. El horror no había tenido castigo ejemplar ni justicia clara. El doctor Gómez había envejecido en otra ciudad, dando conferencias, siendo invitado a eventos benéficos, tocando cabezas de niños en bautizos. Pero algo sí había cambiado. Ya no podía repetir su método con la misma impunidad. La sospecha se le había pegado a la sombra. Esa noche, cuando Miguel se durmió, Lucía se sentó a su lado y le acarició el pelo. No sé si eres un milagro o una prueba, susurró. Lo único que sé es que no voy a dejar que seas una repetición. No necesitaba más finales espectaculares. El terror verdadero ya estaba instalado para siempre en la certeza de que, en aquel hospital de 1970, el mal no vino de fantasmas ni de demonios, sino de un hombre corriente armado con bata blanca, prestigio y la fe ciega de una ciudad entera, y que la única grieta contra ese poder absoluto fue la desobediencia silenciosa de unas pocas mujeres que se atrevieron a dudar, a contar y a no dejar que la historia quedara reducida a la palabra milagro en boca de otros. Ese fue el legado del hospital del Dr. Gómez. No una leyenda sobrenatural para asustar niños, sino una advertencia muy real para adultos. Un recordatorio de que, a veces, el verdadero horror no es lo que se ve en la penumbra, sino lo que se acepta a plena luz del día, firmando formularios y persignándose a la entrada, convencidos de que allí dentro nadie podría hacer daño en nombre de Dios y de la ciencia.